Muy bien, chicos, pongan mucha atención. El día de hoy vamos a tener un pequeño repaso de todos los temas que hemos avanzado hasta el día de hoy en el curso de literatura. Bien, chicos, presten atención. Empezamos. Los organizadores visuales aplicados a la literatura. Vamos a empezar con la clase. Reflexiona, ¿de qué trata un organizador visual? ¿Qué elementos presenta un mapa semántico y un mapa conceptual? ¿Crees que la tolerancia es fundamental para nuestra sociedad? Reflexiona y justifica tu respuesta. Bien, chicos, los organizadores visuales son técnicas que nos permiten crear representaciones visuales del conocimiento. Un organizador visual manifiesta los aspectos más importantes de un concepto o materia porque ordena e interrelaciona los datos más resaltantes mediante el planteamiento de categorías. Se denominan de diferentes formas: mapa semántico, diagrama de Venn, mapa conceptual, entre otros. Bien, entonces tenemos que un mapa semántico es una representación visual, ¿no? Pero tiene un concepto particular, porque hay varios tipos de organizadores visuales. Bien, en un mapa semántico tiene estructuración de la información en categorías, ¿no? Vamos a ver un poco de la historia del mapa semántico en el libro. El mapa semántico fue descrito inicialmente por Pearson y Johnson en 1978 y puede ayudar a activar el conocimiento previo estableciendo relaciones dentro de un tópico dado. Se empieza con la lluvia de ideas sobre un concepto y posteriormente se conecta con palabras mediante líneas para indicar relaciones entre ellas. Ayuda a ver cómo las palabras se relacionan entre sí y fomenta el debate. El mapa semántico es un organizador visual que nos permite presentar de manera estructurada las ideas principales de un texto que se ha leído. Las características del mapa semántico son el título o idea principal, que va en el centro del mapa. Se escribe con mayúsculas. Se puede usar también una imagen central. Los títulos y subtítulos y los conceptos se colocan según la jerarquía. Los elementos o componentes no pueden ser más de 7 y se pueden presentar como subtítulos o preguntas. La forma de presentación es variada. Muy bien, el mapa semántico nos ayuda a organizar gráficamente la información. Ejemplo. Tenemos un pequeño ejemplo de mapa semántico. Y el otro ejemplo. A ver, dice, por ejemplo, el piojo de la cabeza. El concepto es que es un insecto que vive en el cabello, ¿no? En el cuero cabelludo. Características: la longitud de 2 a 4 milímetros. Y el color suele ser grisáceo, ¿no? Su reproducción es que la hembra pone de 100 a 300 huevos, ¿no? Que son llamados liendres. Y la alimentación, bueno, los piojos se alimentan de sangre y causa una enfermedad que es la pediculosis. Bien, un mapa conceptual es un organizador visual que seguramente la mayoría de ustedes maneja, pero ahora vamos a ver en qué consiste. Un mapa conceptual es una estrategia de aprendizaje que representa jerárquicamente ideas y conceptos y facilita el aprendizaje y recordar fácilmente algunos datos. Bien, sus elementos son conceptos, ideas que tienen una estructura jerárquica, y también las palabras enlace, que pueden ser verbos, preposiciones, conjunciones, que forman las proposiciones. Y también tenemos líneas, que son trazos que unen los conceptos con los enlaces. ¿Cuáles son los pasos para crear un mapa conceptual? Paso 1. Lee atentamente el texto y subraya las ideas relevantes. Número 2. Deduce el tema
y los subtemas. Número 3. Selecciona los conceptos o ideas más relevantes. Generalmente estos son sustantivos o frases nominales. Paso número 4. Encierra los conceptos en elipses. Paso número 5. Ordena y jerarquiza los conceptos en orden de importancia. Paso número 6. Une los conceptos a través de líneas y relaciónalos mediante palabras que sirvan de enlace. Generalmente, estas son verbos, preposiciones y conjunciones. Paso número 7. Revisa el mapa y si es necesario, mejóralo. Introducción a la literatura. Connotación y denotación. Muy bien, chicos, ¿ustedes creen que se usa un lenguaje distinto en la literatura? ¿Crees que existe un lenguaje literario? Y si es así, ¿cómo sería ese lenguaje? Muy bien, nos detenemos un momento a reflexionar. Entonces, chicos, ¿qué es la literatura? La palabra literatura deriva del latín litera, que significa letra o lo escrito. Está ligada a la cultura como manifestación de la belleza a través de la palabra. Aristóteles, en su Poética, trata de definir el arte de la escritura. La literatura tiene una finalidad estética, dice Aristóteles. A comienzos del siglo XX, Roman Jakobson planteó que la literatura tiene particularidades en la forma, que la hacen diferente a otros discursos. A una de las funciones que planteó la llamó función poética. Muy bien, chicos. Seguimos entonces a clasificación del lenguaje. Las obras literarias presentan un uso especial del lenguaje al que podemos llamar lenguaje literario. Es un procedimiento del cual hacen uso los autores para embellecer y dar originalidad a sus textos. Tenemos entonces el lenguaje denotativo y el lenguaje connotativo. Ahora, chicos, ¿en qué consiste la denotación? Es el significado de una palabra fuera de cualquier contexto. Es el significado literal de una palabra tal como se presenta en el diccionario. A ver, chicos, el uso de un lenguaje denotativo expresa lo que se desea decir de manera eficaz y exacta, ¿no? Una manera de recordar una diferencia entre denotación y connotación sería clave la letra D, ¿no? El lenguaje denotativo es directo, ¿no? Expresa de forma literal lo que quiere decir, ¿no? De forma eficaz y de forma exacta, ¿no? Muy bien, chicos, ahora les voy a leer un pequeño ejemplo de texto denotativo, ¿bien? De lenguaje denotativo. Bien, por ejemplo, tenemos un texto científico. Dice, la materia se encuentra conformada de átomos y estos átomos tienen una estructura determinada. En su núcleo se encuentran neutrones y protones. No cuentan con carga eléctrica los neutrones, en tanto que los protones tienen carga positiva y orbitando alrededor de los neutrones y protones están los electrones, los que tienen carga eléctrica negativa. Este ejemplo ha sido citado de la revista de clases de español. Bien, bueno, recuerden que el lenguaje denotativo es el lenguaje directo, ¿no? D de directo. Bien, chicos, ahora vamos a ver el lenguaje connotativo. La connotación es una manera de inferir sentido de las palabras o mensajes. Le incorpora significados subjetivos a la denotación. El intérprete añade una significación nueva al signo. Se hace uso de un lenguaje connotativo en el que las palabras se cargan de significados subjetivos, ¿no? Es decir, es lo contrario al lenguaje denotativo, ¿no? Es el lenguaje que más se usa en la literatura, ¿no? Sobre todo en los poemas, ¿no? Sobre todo en el género literario. Bien, chicos,
Muy bien, chicos, ahora vamos a ver algunos ejemplos de connotación. Bien, por ejemplo, tenemos la frase: se le rompió el corazón al conocer la noticia. Esta frase no se refiere al que se le haya roto el corazón de forma literal, ¿no? Sino se refiere a que la noticia le provocó un gran dolor sentimental, ¿no? Y el verbo romper se utiliza de forma alegórica para evocar el dolor producido, ¿no? Tenemos otra frase también. Dice: su rostro era de porcelana. En este ejemplo, la porcelana evoca algo liso y sin impurezas, y permite realizar una imagen de cómo era el rostro sin ninguna imperfección. Tenemos también la frase: su piel es de seda, ¿no? Como en el ejemplo anterior, aquí la seda evoca una sensación de suavidad. En esta frase, esta suavidad se aplica a la piel, ¿no? Como una característica. Seguimos entonces con la otra frase, dice: duro como la gelatina. Esta es una ironía, ¿no? Se evoca la dureza de la gelatina, que es casi inexistente, ¿no? Para explicar la fragilidad de una persona. Dependiendo del contexto en el que se utilice, puede ser una fragilidad física o también psicológica, ¿no? Muy bien, chicos, estos han sido algunos ejemplos de lenguaje connotativo, ¿no? Los géneros literarios, chicos. El tema de hoy es los géneros literarios. ¿Qué es un género literario, chicos? Un género literario es un sistema que permite clasificar obras literarias de acuerdo con la temática que desarrolla y la estructura del texto. Actualmente tenemos 4 géneros literarios, que son lírico, el género dramático, el género épico-narrativo y el género expositivo, ¿no? El cuarto género que estamos mencionando aquí es un género ya moderno, ¿no? Pero los géneros que conocemos de forma clásica son los 3, ¿no? Épico, lírico y dramático. Pero el género narrativo se ha unido al género épico por tener características similares. Bien, continuamos, chicos. Tenemos ahí los géneros literarios: son épico, narrativo, dramático y lírico. En el género épico narrativo se relatan hechos. En el género dramático, los personajes dialogan, ¿no? En el género lírico se expresan sentimientos. En el género épico narrativo, un narrador cuenta los hechos que van sucediendo. Los hechos pueden ser reales o ficticios. El medio expresivo es la prosa. El género narrativo surgió de la evolución del género épico. Tiene especies en verso y otras en prosa también. Por ejemplo, los que pertenecen al género épico, o los más antiguos, hay algunos que están escritos en verso. Bien. Seguimos con el género lírico. Muy bien, el género lírico expresa sentimientos, imaginación y estado emocional. Es subjetivo y personal, se expresa a través del verso. Está compuesto por estrofas y cada estrofa por versos. Tiene musicalidad, simbolismo y evocación. Las especies líricas son oda, elegía, égloga, etc. En el género dramático tenemos que la acción es dialogada, representada por personajes. Los personajes son actores de un espacio o escenario. Tiene acotaciones de lo que van a hacer los actores. Está destinado a la representación ante un público. Y por último, entre sus especies están la tragedia, el drama, la comedia, entre otros. Aquí tenemos algunas especies literarias de acuerdo al género. En el género épico tenemos, por ejemplo, la epopeya, el cantar de gesta y el poema épico. Recuerden
que el género épico se une al género narrativo. Bien, en las especies del género narrativo tenemos cuento, novela, fábula, mito, leyenda. En el género lírico, como ya habíamos mencionado, tenemos las especies la oda, la elegía, la égloga, el madrigal, epigrama, epístola y también tenemos los himnos. En el género dramático tenemos las especies tragedia, comedia y drama. Bien chicos, ahora el género épico, especies. Uno de los géneros literarios más importantes de la historia es el género épico. Se considera que Homero fue el padre y precursor del mismo. La palabra épicos proviene del griego épicos. Epo significa palabras e ikos pertenece a. Es una narración en verso o prosa que cuenta hechos o hazañas de héroes o guerreros populares. Vamos a ver entonces las especies literarias. Tenemos a la epopeya, que es una extensa narración épica que está protagonizada por un héroe idealizado y que es el representante de todo un pueblo. Tenemos también el cantar de gesta. Es un tipo de narración propia de la Edad Media y que está escrita en verso. El protagonista es un héroe que encarna valores como la honra, el amor, la fidelidad, entre otros. También tenemos el poema épico. El poema épico consiste en un relato extenso que en general trata sobre grandes hazañas heroicas en el cual el autor intenta presentar de manera objetiva sucesos reales o ficticios que acontecieron en un escenario espacial y temporal específico. Muy bien chicos. La teogonía. Vamos a ver chicos el origen de los dioses. Bien, la teogonía viene a ser el inicio de la mitología griega. En ella se narran el origen del cosmos y el linaje de los dioses de la mitología griega, hasta entonces propagados de forma oral. La teogonía, escrita por Hesíodo, aparece como respuesta a la excesiva humanización de los dioses de la tradición homérica. La obra está constituida a partir de géneros poéticos preexistentes que hasta el momento habrían pertenecido a la tradición oral en Grecia: cosmogonías, teogonías, genealogías, catálogos y mitos de sucesión. Tenemos ahí la imagen de Hesíodo, chicos. Empecemos entonces con una pequeña adaptación de El origen de los dioses. La gran parte de los mitos que narran sobre las teorías del origen del universo, según los griegos, surge por el caos, existente como un abismo, lugar abierto, envuelto en la oscuridad, donde se encontraban desordenadamente los elementos naturales como el agua, la tierra, el fuego y el aire. El caos formaba el inicio de todos los hechos, mucho antes de que surgieran los dioses, por lo que se consideran los más antiguos. Para ese entonces las cosas no tenían forma, ni perduraban en el tiempo. Todo se desplazaba, generando grandes golpes entre sí. Los elementos congelados contra los ardientes, los húmedos contra los ásperos, los blandos contra los fuertes y los pesados contra los suaves. El caos estaba apoderado de todo. Nada existía. De acuerdo con la teoría de Hesíodo, al inicio lo que existía era el caos. Luego surgió Gea, la tierra, emergida de Tártaro, tétrico del abismo. Y Eros, el amor, principal elemento, que no se debe mezclar con Eros o Cupido, hijo de la diosa Afrodita. A causa del caos, por el comportamiento de Eros, nacieron Erebos, las tinieblas, que sus acciones se extendían por debajo de Gea, al igual que Nix, la oscuridad de la noche. Entonces, Erebos y Nix
produjeron a Éter y Hémera, el día, que simbolizaron la luz celeste y de la tierra. Al aparecer la luz, Gea volvió a su estado natural y empezó a concebir por sí sola. Entonces surge Urano, el cielo estrellado. También se formaron las grandes montañas. Urano visualiza a su madre desde lo más alto de las cimas y vertió la lluvia fértil encima de ella, por lo que comienzan a emerger las plantas, flores, arbustos y los animales que fundaron un acompañamiento en cada planta. Las aguas sobrantes, productos de la lluvia, corrían por los afluentes como los ríos, por lo que se formaron los lagos y mares. Todos estos recibieron el nombre de titanes: Océano, Ceo, Crío, Hiperión, Cronos y las titánides, Temis, Rea, Tetis, Tea, Mnemósine, Febe, de quienes aparecieron otros dioses y hombres. Al mismo tiempo, Urano y Gea concibieron otros hijos de aspectos desagradables, 3 cíclopes primitivos, Arges, Astéropes y Brontes, quienes poseían un solo ojo redondo. Además eran inmortales y personificaban el rayo, el relámpago y el trueno. Luego fecundaron a los hecatónquiros o centimanos, que se trata de los 3 hermanos que cada uno de ellos tiene 50 cabezas y brazos, denominados Coto, Briadero y Giges. Por otro lado, la noche concibió a Tánatos, la muerte, Hipno, el sueño, y otros dioses como las Hespérides, que se refiere a las desconfiadas vigilantes del atardecer, las Moiras, protectoras del orden cósmico, y Némesis, la justicia divina protectora del equilibrio. Bien, chicos, esta es la primera parte de la teogonía. Aquí nos hablan, chicos, de el origen del cosmos, ¿no? De los primeros dioses y también de los llamados titanes. De estos titanes descienden los demás dioses que conocemos, ¿no? Los dioses del Olimpo. Muy bien, chicos, y así tenemos la segunda parte de la teogonía. Según la teogonía, Cronos temía por la maldición que su madre Gea, la tierra, le había lanzado, pues éste no había liberado a los cíclopes y hecatónquiros. Por ello, Cronos, al unirse con Rea, decide devorar a sus hijos recién nacidos. Rea vivía sin felicidad y en complicidad con Gea resuelve proteger al último bebé que tenía en el vientre. Llegado el momento del parto, Rea se oculta en la isla de Creta y ahí da luz a su último hijo, Zeus, quien fue amamantado por la cabra Amaltea. La diosa engaña a Cronos y envuelve una piedra en pañales. Cronos no notó el engaño y lo engulle. Pasados los años, Zeus, sabiendo su identidad, reclama su reino dándole un vomitivo en la ambrosía, néctar de los dioses, a su padre y libera a sus hermanos y junto con Hades y Poseidón destronan a su padre, convirtiéndose Zeus en el protector de todos los dioses. Bien, chicos, antes de continuar, recordemos que Cronos fue hijo de Gea y Urano, ¿no? Y Cronos hizo lo mismo que hizo Zeus con él, ¿no? Bien, Cronos destronó a su padre Urano, cortándole los genitales y lanzándolos al mar, ¿no? Se dice que de la sangre derramada nacen las erinias, que son las diosas de la culpa, y las meliadas, que son las ninfas de los bosques. De la simiente que cayó en el mar nace Afrodita, diosa de la belleza. Ahora sí, retomamos con los hermanos de Zeus, que son los dioses del Olimpo, ¿no? Tenemos a Hera, Hades, Deméter, Poseidón y Estía. Bien, chicos, Hera era hija de Cronos y Rea y era hermana y esposa de Zeus. Es la diosa del matrimonio y del hogar. De la unión con Zeus nacieron Hades, Hebe y Eris. Hera por sí misma engendra a Hefesto. Se caracteriza por ser muy celosa y vengativa con las amantes de Zeus. También tenemos a Poseidón, que es hijo de Cronos y Rea y es hermano de Zeus. Poseidón, chicos, es el dios del mar,
Tuvo muchos hijos, entre ellos al cíclope Polifemo, al gigante Orión, y con la gorgona Medusa tuvo a Pegaso, que es el caballo alado. Su representación es la de un hombre con una larga barba, de pie sobre las olas o con un carruaje en forma de caracol conducido por caballos marinos. También tenemos a Hades, que también es hijo de Cronos y Rea, quien es el dios de los muertos. Su reino se divide en dos: el Erebo, donde están los muertos, y el Tártaro, la zona más profunda, donde están encerrados los cíclopes, que se encuentran custodiados por el Cancerbero. Hades es representado por un hombre de larga barba con un báculo, y a su lado se encuentra Cancerbero, que es un perro de 3 cabezas, como observan ahí en la imagen. También tenemos a Deméter, que es hija de Cronos y Rea, que es la diosa de las estaciones y cereales. Los cambios de las estaciones se deben al dolor por el rapto de su hija Perséfone. También tenemos a Estía, que también es hija de Cronos y Rea, es la hermana mayor de Zeus y la primera en ser devorada por su padre al nacer. Bien, chicos, además de estos dioses, también tenemos los dioses que son los hijos de Zeus, con otros dioses. Bien, tenemos por ejemplo a Atenea, Apolo, Hefesto, Artemisa, Ares y Dioniso. Recordemos que Afrodita es nacida de la simiente de Urano, ¿no? Afrodita, chicos, es la diosa del amor y la belleza, ¿no? Esta diosa se dio a conocer emergiendo a través del mar. Era tan hermosa que todos los habitantes del mar se juntaron para admirarla. También tenemos a Atenea, que es la hija de Zeus con Metis, diosa de la prudencia. Atenea representa la sabiduría y es patrona de sabios y artistas. Se le conoció como la de ojos de lechuza. Zeus se enamoró de Metis y ésta quedó embarazada. El oráculo dijo que si el fruto era un varón, destronaría a Zeus. Entonces Zeus devoró a Metis y después de un tiempo el dios empezó a sufrir dolores de cabeza tan intensos que le pidió a Hefesto que le abra la cabeza, de la cual salió Atenea, ya adulta y armada con su brillante casco. También tenemos a Apolo, que es hijo de Zeus y Leto, diosa de las noches oscuras. Apolo es el dios del sol y las artes, y también es hermano gemelo de Artemisa, se le decía el brillante. Los mitos cuentan que Hera no soportaba que Leto fuera la preferida de Zeus, por eso Hera envió a Leto a la tierra, declarando que si algún mortal o inmortal la ayudaba, sufriría de su furia. Leto pidió ayuda a Poseidón, quien envió un delfín para llevarla a la isla de Delfos. En esa isla, Leto da a luz a Apolo y a Artemisa. Bien, entonces tenemos también a Hefesto. ¿Quién era Hefesto, chicos? Hefesto era hijo de Zeus y Hera. En otros mitos solo se menciona que su madre es Hera, ¿no? Hefesto es el dios del fuego y los metales. Fabricaba armas e instrumentos a los dioses. Se casó con la diosa más bella, Afrodita. Se cree que su taller está bajo el monte Etna. Continuamos, chicos, con Artemisa. Artemisa era hija de Zeus y Leto, hermana gemela de Apolo. Es la diosa de la luna y protectora de los animales salvajes y la caza. Apolo ayudó a su madre Leto a dar a luz a Apolo. Bien, también tenemos entonces a Ares. Ares es el dios de la guerra y también es hijo de Zeus y Hera. Es impetuoso y fornido. Logra ser el amante de Afrodita. Por último, chicos, tenemos a Dioniso, que es hijo de Zeus y la mortal Sémele. Dioniso es dios del vino y del placer. Según la mitología griega, Hera convence a Sémele que Zeus se muestre como un dios ante ella. La princesa es carbonizada por uno de los rayos de Zeus. Entonces el dios saca del vientre de Sémele al bebé y lo resguarda dentro de su muslo. Pasado el tiempo, Dioniso nace y es destetado por Hera, pero Gea le enseña el arte del vino y los rituales de la tierra. Bien, chicos, aquí tenemos las imágenes de los dioses, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tenemos a Atenea, bien, aquí tenemos a Hefesto, tenemos aquí a Apolo, ella es Afrodita, ella es Artemisa, él es Ares, y por último tenemos a Dioniso. Muy bien, chicos, vamos a hablar acerca de Hércules. El verdadero nombre de Hércules es Heracles, proviene del nombre de la diosa Hera y el sufijo Kleos, que significa gloria, es decir, la gloria de Hera. Es considerado hijo de Zeus y Almena, una reina mortal. Es hijo adoptivo de Anfitrión y bisnieto de Perseo por la línea materna. Bien, se dice que Zeus sedujo a Almena haciéndose pasar por su esposo Anfitrión y se acostó con ella durante la noche, ¿no? Es así como Zeus y Almena engendran a Hércules. Bien, y él termina siendo hijo adoptivo de Anfitrión, ¿no? Que es el esposo de Almena. Bien, recibió al nacer el nombre de Alceo o Alcides en honor a su abuelo Alceo. Fue en su edad adulta cuando recibió el nombre con que se le conoce, impuesto por Apolo a través de la Pitia, para indicar su condición de servidor de la diosa Hera. Se dice también que Hércules tenía que heredar el trono de su madre porque le correspondía, ¿no? Por ser el hijo mayor o el nieto mayor. Pero Hera se interpuso en ese camino, ¿no? Y le quitó el derecho, adelantando el parto de su primo Euristeo, a quien finalmente se le cedió el trono. Vamos a ver también una serie de acontecimientos que puso Hera en el camino de Hércules, ¿no? Por ejemplo, cuando era pequeño, le envió un león y Hércules lo mató con sus propias manos, ¿no? También le envió serpientes cuando solo era un niño pequeño, ¿no? Pero Hércules heredó la fuerza de su padre y es por eso que sobrevivió a todos esos ataques, ¿no? También Hércules era muy astuto y muy inteligente, ¿no? Eso lo vamos a ver a través de los hechos. Bien, chicos, mencionar que también en Roma, así como en Europa occidental, es más conocido como Hércules y algunos emperadores romanos, entre ellos Cómodo y Maximiliano, se identificaron con su figura. En la mitología de Roma, Hércules se identifica por completo con el Heracles griego y solo se le añaden algunos episodios a sus aventuras destinados a relacionarlo con Italia y el Lacio. En otros casos, los propios griegos equipararon con Hércules a los seres míticos y de otras culturas. En ocasiones a Heracles se le menciona con epítetos distintivos como Heracles, Heracles Tirio, Heracles Tasio de Tasos. Muy bien, chicos, continuamos. Bien, un ataque de locura enviado por la diosa Hera le hizo cometer un acto terrible. Mató a su mujer, a sus hijos y a 2 de sus sobrinos. Hércules, al despertar lleno de dolor, decide irse a tierras lejanas. Es ahí cuando él se autoexilia, ¿no? Íficles, después de una larga búsqueda, lo encuentra y lo convence de ir al oráculo de Delfos. La sibila le dice que debe llevar a cabo los trabajos que le disponga su primo Euristeo. Es así como Hércules se convirtió en esclavo de Euristeo, ¿no? La penitencia entonces que le dio la oráculo es por sus acciones, consiste en llevar a cabo entonces las tareas de su mayor enemigo, ¿no? Que es su primo a la vez, Euristeo, quien le debe designar 12 trabajos, ¿no? O 12 tareas. Estos son los 12 trabajos de Hércules. Muy bien, chicos, el tema de hoy es taller de creación literaria. Vamos a ver primero, ¿quién es el héroe? El héroe posee habilidades sobrehumanas o rasgos de personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas extraordinarias y beneficiosas, actos heroicos, por los que es reconocido. Una persona se convierte en héroe
cuando realiza una hazaña extraordinaria y digna de elogio e imitación para la cultura de su lugar y tiempo, particularmente cuando para ello sacrifica o arriesga valerosamente su vida, mostrando con ello gran valor y virtudes que se estiman dignas de imitación, sobre todo para los jóvenes: solidaridad, empatía, generosidad, entre otros. Bien, por ejemplo, en la imagen estamos observando a un semidios, ¿no? A el que mata a la gorgona, ¿no? Vamos a ver algunos tipos de héroes, chicos. Tenemos, por ejemplo, a los valedores de la humanidad, como por ejemplo Eneas, Merlín, Perseo. Tenemos también a los autores testigos de hechos maravillosos, como Dédalo, Ícaro, Odiseo. Tenemos también a visitantes del infierno, ¿no? Como Orfeo y Hércules. ¿Recuerdan la clase pasada, chicos, que hablamos sobre Hércules? Hércules visitó el infierno cuando fue a sacar al cancerbero, ¿verdad? En uno de los trabajos que le encomendó su primo Euristeo. Muy bien, tenemos también campeones y guerreros, ¿no? Como por ejemplo en el Cantar de Mío Cid tenemos al Cid, ¿no? Y también tenemos a Aquiles, que es el guerrero en la Ilíada, ¿no? Muy bien, continuamos. Vamos a ver también algunos tipos de misión. Tenemos los que tienen la misión de hacer una búsqueda, los que tienen la misión de recorrer una aventura, los que tienen que rescatar a alguien o a algo, y también tenemos la persecución. Muy bien, en la búsqueda, por ejemplo, podríamos mencionar a Hércules, ¿no? Porque a Hércules le encarga Euristeo que traiga muchas cosas, ¿no? En la aventura podríamos poner a Odiseo o a Ulises por las aventuras que pasa para llegar a su casa, ¿no? También en el rescate podríamos ver, por ejemplo, a las obras que son de la Edad Media, ¿no? Donde el caballero rescata a la princesa, entre otros, ¿no? En la persecución tenemos, por ejemplo, también a Odiseo, que es perseguido por el dios de los mares, ¿no? Por Poseidón, ¿no? Odiseo es perseguido e incluso acosado por Poseidón, ¿no? Que le pone un montón de obstáculos en su camino para evitar que llegue a su casa, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver los pasos para crear un héroe. En esta clase, chicos, vamos a crear un héroe. Primero, tenemos que plantearnos o tenemos que preguntarnos quién es el héroe y cómo se llama. Tu héroe o heroína, ¿no? Puede ser hombre o puede ser mujer también. ¿Qué debe hacer para conseguir la felicidad? Es el paso número 2. El paso número 3 es quién aconseja o lo ayuda a conseguirlo. El paso número 4 es cómo encamina a la aventura. Paso número 5. ¿Qué pruebas u obstáculos debe superar en el camino? Paso número 6. ¿Cómo lo vence? Paso número 7. ¿Quién lo ayuda o quién le pone obstáculos? Paso número 8. ¿Cómo logra superar las dificultades? Paso número 9. ¿Cuál es la final de la aventura? Y de esa forma creamos a un héroe, ¿no? Como se habrán dado cuenta, en, en la mitología griega tenemos todos estos pasos cumplidos, ¿no? Primero se presenta el héroe, ¿no? Se le da a conocer quién es y cómo se llama, si es hombre o si es mujer. También hay algo que el héroe quiere conseguir, ¿no? Para sentirse satisfecho consigo mismo, ¿no? También siempre hay alguien que lo ayuda o que lo acompaña, ¿no? Que lo aconseja, que está ahí acompañándolo, ¿no? También tenemos cómo lleva a cabo la aventura, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se encamina, ¿no? ¿Cómo se encamina? También hay algunas pruebas u obstáculos que tiene que superar para poder lograr su cometido, ¿no? También se ve qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo lo vence? También se ve quién lo ayuda o quién le pone obstáculos, ¿no? En el caso de los héroes griegos, por ejemplo, tenemos siempre
un Dios que le pone trabas, ¿no? Pero también tenemos a un Dios que siempre está de parte del héroe. Hay de ambas partes, ¿no? Alguien que le pone obstáculos y alguien también que lo ayuda. Después vemos cómo el héroe se ingenia de alguna manera para superar las dificultades u obstáculos que le van poniendo, ¿no? Y finalmente está el desenlace y cómo termina la aventura, ¿no? Generalmente los héroes terminan saliendo victoriosos. Por eso se caracteriza de esa forma a los héroes, ¿no? Porque logran sus propósitos y luego son reconocidos, ¿no? Y también son fuente de inspiración de los pueblos. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la clase de hoy. Muchas gracias por prestar atención. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.